llamada hoy es columna. Y un poco se ha alterado el orden, pero igual vamos a hacer ahora un poco. Bien, en cuanto a la columna, el sílabo es bien claro, lo que menciona es básicamente de la anatomía normal o radiografía fundamentalmente y algo de tomografía, resonancia, lo básico. Escoliosis y una patología, sobre todo la patología degenerativa discal, que implica las hernias, las protusiones, los abombamientos. Bien, entonces cuando hablamos de columna, hay tres columnas, ustedes lo saben muy bien: la cervical, la dorsal, la lumbar y la sacral. Estas columnas antes se explicaban por separado. Que si yo tomaba una columna del segmento cervical, otra columna del segmento dorsal, otra en lumbar y en sacro, sin embargo actualmente se puede tomar las tres juntas, tomar una panorámica. Y eso ayuda mucho porque permite ver mejor la escoliosis, las desviaciones o algunas malformaciones. No solamente por rayos X, sino por tomografía y por resonancia. Mira, este es un estudio reciente, no tan reciente, pero usted ve cómo la columna es el todo completo. Toda la columna se ve completa. Lógicamente, cuando hay escoliosis, hay segmentos que no se van a ver. Y yo puedo tener una idea de toda la columna. Y no solamente la columna, sino también el contenido que es la médula. Y acá, si ustedes alcanzan a mirar algún tumor, está abajo, ¿no? Acá está un tumor. Puedo ver toda la columna, la médula cervical, la médula dorsal y acá se interrumpe. ¿No? Entonces, este segmento así todo completo lo puedo ver por tomografía y por resonancia. ¿Y por qué le digo esto? Porque ustedes tienen que aprender en un futuro próximo, cuando quieran solicitar estudios de columna, pueden pedir no solamente cervical, sino estudio de toda la columna en forma panorámica. Es mejor así que estudiar por partes, porque muchas veces la patología o el cuadro clínico es más de segmento lumbar, pero puede ser que también se haya extendido al resto, ¿no? Mejor es pedirlo así. O sea, el objetivo de la clase no solamente es repetir lo que dice el libro, sino darle algunos consejos prácticos de cómo pedir. El problema ahora es que como hay tantas métodos de imagen, que muchas veces el médico no sabe pedir. Por decir, si quiere ver patología, aunque no lo crea, viene con dolor, uno le palpa, clínicamente le palpa que tiene dolor y está pensando en una sinusitis, y a veces el médico que está frente al paciente no tiene la capacidad de decir qué cosa le pido. Entonces ahora hay que orientarnos qué cosa le pido y qué espero encontrar. Yo no voy a pedir solamente porque existe, ¿no? Si yo le pido una resonancia es porque quiero ver la médula, ¿no? Y si yo le pido una radiografía porque básicamente quiero ver un panorama de cómo están los ejes, si hay una fractura, ¿no? O sea, cada uno tiene su indicación y cómo se puede, ¿por qué se genera problema después? Para el diagnóstico, para el médico que se va a informar, para el paciente mismo que le genera más dinero, más tiempo y se puede complicar. Ustedes van a saber el último problema que ha habido en Ayacucho, el problema con los serumistas, o un serumista que recién terminó y se fue a reclamar su documento a un distrito de Ayacucho, no murió. Pero la otra colega, una joven serumista, sí tuvo solamente problemas de columna cervical. Y creo que en ese momento sí le hacían el diagnóstico, lo transfirieron rápidamente a Lima, ¿no? Bien, ahí sí la clave en traumatismos cráneoencefálicos, ojo, en traumatismos cráneoencefálicos y de columna, el método ideal es la tomografía, porque es más rápido, pero cuando hay o cuando existe ya un traumatismo vértebro-medular, ahí sí fue la resonancia. Pero en un traumatismo así rápido, si tú quieres ver cómo está la columna cervical, puedes empezar con una radiografía o una tomografía para ver fracturas que no se ven en la placa, o una resonancia. El problema de la resonancia es que no está disponible en todos los ambientes, ¿no?
que puede ser un lugar que hay tomografía, pero no sabes cómo está el ambiente. Pues ahí tienes que ya manejar los tiempos y saber preferir, ¿no? Es decir, yo sospecho un traumatismo vértebro-medular y el método de elección es la resonancia, sin contraste. Sin contraste, porque yo por ejemplo me piden resonancia con contraste, no sirve el contraste en un traumatismo. Sin contraste, y puede ser alguna pregunta de examen, ¿no? Porque eso ocurre siempre, ¿no? Por ejemplo, un paciente o cualquier que lesiona la rodilla, tiene que pensar que el problema es de un menisco o un ligamento. ¿Para qué le vas a pedir con contraste? ¿Para qué? Igual acá. Cuando hay traumatismo, por favor, el examen, cualquiera de los exámenes que se pida, los cambiamos con tomografía, o sea que sin contraste. Que quede claro eso, porque son cosas que tienen que manejarlo en el día a día y evitar algunas solicitudes innecesarias. Bien. En toda la columna, como ustedes lo saben, hay un segmento cervical, dorsal y lumbar, ¿no? Acá existe una curvatura, ¿no? Una lordosis fisiológica primaria, o perdón, secundaria, otra lordosis fisiológica secundaria, y esta es la primaria. La primaria, porque ustedes saben, el estado fetal, el paciente o el recién nacido tiene esta posición en C. O sea, todas las columnas están así. Y cuando recién empieza a levantar la cabeza se forma la curvatura cervical. Y cuando empieza a pararse se forma la lumbar, porque son secundarias. Y acá siempre tiene que haber lordosis en ambas. Porque muchas veces puede ver, por ejemplo, esta columna tiene lordosis. Ni siquiera está recta, esta columna de ser lordótica o de lo que debería ser una lordótica, al contrario, se ha rectificado y se ha invertido. Acá está la columna. Se ha invertido. Probablemente por trauma, que si no, pero se ha invertido. Que se mantiene, que se mantiene. Es importante cuando vean una radiografía, ¿qué deben evaluar cuando ven una radiografía? Primero, el eje. No interesa el orden, ¿no? El eje tiene que ver cómo está el eje. Si mantiene su lordosis, si está recta, si está invertida, ¿no? Si está escoliótica, no, el eje. Después, ¿qué más tiene que ver en una columna? La altura de los cuerpos vertebrales, ¿cómo están? Conservan su altura, alguna está deformada, otra está aplastada de repente, otra está desplazada. Los cuerpos vertebrales y los arcos posteriores. También hay que mirar los arcos posteriores. Después, que tienen que mirar en una columna, los espacios. Entre cuerpo y cuerpo hay un espacio intervertebral y ahí quien vive el disco intersomático. Acá. Yo no lo veo, pero acá están los discos. Entonces, si yo veo espacios muy estrechos, ya tengo que pensar que este paciente tiene una discopatía degenerativa, ¿no? Porque tiene que mantenerse un espacio, por ejemplo acá, miren este espacio, está bien. El último está estrecho. Miren el último espacio entre L5 y S1. Miren la parte posterior, ya está estrecho. Entonces, eso que me indica de que ese disco está sufriendo. Ese disco se ha aplastado, ese disco probablemente está herniado, y tengo que ir a una resonancia para ver acá, ¿no? Entonces, eje, morfología o altura de los cuerpos vertebrales y arcos posteriores, los espacios intersomáticos y las partes blandas. Pero con esos cuatro que tengo una mirada, ya tienen un panorama de cómo están, ¿no? Los componentes principales. Bueno, la anatomía lo saben, ¿no? Según lo que es el atlas, ¿no? El axis, el 2 y así. Solamente recordar que la primera vértebra cervical no tiene cuerpo, tampoco tiene apófisis espinosa, tampoco tiene, porque esto realmente es un movimiento. El C2 tiene la apófisis espinosa mucho más prominente y gruesa, como lo ven acá. Y ahí vamos al 3, al 4, al 5, al 6 y el 7
que es la más larga, que es la más prominente y que se puede palpar clínicamente. Y eso mismo en la clínica se traduce acá, ¿no? Se tiene referentes anatómicos que me permiten decir a qué corresponde. La dorsal generalmente mantiene esa curvatura, ver también altura, cuerpo vertebral, las costillas, la lumbar, siempre la lumbar hay que contar que tenga 5 cuerpos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cuento de abajo hacia arriba? ¿Cuento de arriba hacia abajo? ¿Por qué? Porque muchas veces la primera sacra se lumbariza. O sea, se separa el sacro y forma otra lumbar. O sea, tiene como 6 lumbares. O al revés, en el otro extremo. La quinta lumbar se pega al sacro. Es decir, se sacraliza. Y esa lumbarización y sacralización significa o indica una vértebra transicional. Entonces tú vas a ver que acá el sacro está bien, pero cuando el sacro es pequeñito, acá nomás, ya tengo que pensar que esta quinta lumbar se ha pegado. Quinta lumbar. Ocurre, ¿no? Ocurre eso. Las vértebras transicionales. Vértebra transicional que significa lumbarización de la primera sacra o sacralización de la quinta lumbar. Esa es la que juega, estas dos juegan. Bien, ¿qué más? Por favor, cualquier pregunta pueden formularlo, preguntar. Bien, ¿por qué les pongo esta diapositiva? Porque ustedes recordaron por historia, por conocimiento, ¿no? Por investigación. Frida Kahlo, ¿no? Fue una pintora mexicana muy famosa, ¿no? Que trascendió en el mundo porque ella, mira, como una de sus muchas pinturas siempre acá, ¿no? ¿Y qué me traduce esto? La cantidad de lesiones que ella sufrió. Ella a los 7 años, yo creo que antes sufrió de poliomielitis, entonces ella vivía muy limitada. Y en la etapa de colegio se fractura, tuvo un accidente enorme que le fracturó casi mucho segmento de la vértebra, ¿no? La cara, la pelvis, no se perforó, como ese accidente que tuvo, estuvo así muy limitada por muchos años, pero ella, no, a pesar de eso, seguía avanzando y creció mucho en la cultura y cómo traduce todas sus lecciones. Esta columna, tiene una columna romana que traduce todas sus fracturas, ¿no? Todos los corsés que tenía, ¿no? En la pelvis, lógicamente por intimidad no lo provocaba, pero acá tenía fractura del pubis, fractura de luxaciones de cadera, o sea, cantidad de fracturas que tuvo en ese accidente que sacó. Tiene algunas tachuelas ahí que traducían el dolor y una más grande el corazón. Porque hay un problema de pareja, ¿no? Frida Kahlo, autorretrato de la columna rota. Frases. Quiero hechos y no palabras. Si quiero palabras, me leo un libro. Entonces, entramos ya al segmento cervical. El ser humano es así, ¿no? Evolutivo. Por eso hay unos eliminados, aquí se camina en la mañana con 2 patas, con 4 patas, ¿no? Ya, entonces el niño al comienzo siempre todos gateamos 4 patas, pero cuando empezamos a querer levantar la cabeza, ¿no? Eso que ocurre temprano, porque esto más o menos al tercer medio el niño debe parar la cabeza. Si no para, le tiene un problema de desarrollo. Y se comienza a formar la primera curvatura secundaria, la cervical, que ustedes ya hemos hablado, el atas, el axis, todas estas que tienen apófisis bífidas, diferente al resto,
8 cervicales. Pueden haber 8 cervicales. Por eso es mejor tener toda la columna completa para comprar. Entonces tiene la radiografía y tiene la resonancia, ¿no? Únicamente con resonancia vas a ver mejor el canal medulario de contenido, es decir, vas a ver médula. Es importante ver la médula, ¿no? Porque hay muchas patologías de gente joven, ¿no?, que afectan a la médula, por ejemplo la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de gente joven, ¿no? He visto en estudiantes de medicina incluso, ¿no?, de gente joven con esclerosis múltiple afecta a la médula y también la columna, o perdón, el encéfalo. El método ideal es la resonancia. Para decir quiero ver médula, es la resonancia, por acá solamente veo la parte ósea. La lumbaria es la parte más distal, lo mismo. El día comienza abdominal. La comparación con un CAM, lógicamente, ¿por qué no puede permanecer mucho en dos partes? Si usted ve una radiografía de un CAM, no tiene la curvatura lumbar. El CAM no tiene la curvatura, es rígido todo. Entonces que la pierna soporta un momentito, luego tiene y se cae, ¿no? Entonces la anatomía es diferente en los cambios con el sistema. Él tiene otra anatomía, ¿no? Diferente. Igual acá nos permite ver toda el segmento medular distal, que se va a tener el D12 de L1, y ahí vemos la caudepina. Toda la caudepina. En caso hubiera alguna hernia, que lo vamos a ver después, están los discos sobresalen hacia el canal raquídeo y comprimen algún segmento radicular. Igual acá también ver el eje, ver los cuerpos vertebrales, ver los espacios intersomáticos que estén conservados, ver los arcos posteriores y mirar también las partes blandas. Una mirada panorámica, ¿no? Una mirada panorámica, porque muchas veces existe lo que se llama disociación clínico-radiológica. ¿Qué significa? Que el paciente puede tener, en este momento no puede moverse, ¿no?, porque tiene una hernia importante, y le toma la radiografía y no sale nada, ¿no?, porque por acá no está viendo la compresión de la red nerviosa, se llama disociación clínico-radiológica, ¿no? O al revés, la radiografía puede estar mal y el paciente está tranquilo, ¿no? Esa disociación siempre existe en cualquier segmento del cuerpo. Igual imagino que todo eso ya lo han compartido ustedes, solamente ya pendiente de la diapositiva que les dio en la noche, ¿verdad? Bien, entonces, si les ponen cuál es el examen número 1 para evaluar la columna, le ponen radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, medicina nuclear. ¿Cuál es el test inicial en imágenes para evaluar la columna? La radiografía. La radiografía es el primer examen, que te da un panorama, te da un plano, qué cosa hay, cómo está, y a partir de eso ya puedes seguir, ¿no? Tomografía, resonancia, pero siempre hay que empezar con una radiografía. Es barato, sí, está accesible casi en todos los lugares, sirve como guía para otras técnicas de imagen, tiene una alta resolución espacial, ¿no?, porque yo veo la columna y lo que es su entorno. En cambio, la resonancia es mucho más limitada, porque no es solamente una parte. La resolución espacial es alta y permite proyecciones. Esta es la ventaja frente a otros métodos. ¿Qué quiero decir? Proyecciones y estudios dinámicos. Por ejemplo, la resonancia, el paciente se acuesta y en estado neutral se le hace el estudio. La ventaja de la radiografía que me permite hacer, por ejemplo, en columna, estudios de hiperflexión, de hiperextensión, de rotación, de lateralización, o sea, estudios dinámicos que no lo hace el método hipotomografía o resonancia. Estudio dinámico es lo que hace diferente al resto de métodos. En resumen, todos los métodos de imagen son complementarios, ¿no?
No es porque yo me hice una resonancia y lo voy a despreciar a la radiografía o a la tomografía o a la ecografía, no. Todos son complementarios. No hay ningún método que sea excluyente, por más que sea el método top y el método más bajo, todos se complementan. Eso sí también que quede bien claro, ¿no? Que todos los métodos son complementarios con un mensaje de la reunión. Bueno, esta teoría básicamente el número de vértebras, que el peso lo soportan más las inferiores. Por ejemplo, acá si les pongo cuál es la vértebra que soporta más peso. ¿Qué dirían? ¿Cuál es la vértebra de todas que soporta más peso? La cervical, la dorsal, la lumbar, la sacra. El peso de la carga axial de arriba hacia abajo tiene que ser la que está más inferior. La lumbar hacia la L5, pero entre todas el sacro soporta más peso. Y también se agranda, de arriba se va agrandando así. Porque tiene que tener más base. Si todo fuera recto, imagínense si ustedes tienen una columna de ladrillos así, del mismo tamaño, hay más riesgo que se caiga, ¿no? Siempre la de abajo son más anchas. Por naturaleza. Las curvaturas, cifosis y lordosis y escoliosis, que lo vamos a ver después. La cervical, que tiene una lordosis fisiológica, su canal, eso es todo lo que uno ve como un checklist. Esto es lo que tengo que mirar. Cuando tengo una plata tengo que mirar cómo está su lordosis, cómo está el número de vértebras, cómo está la forma, el contorno también, cómo está el arco posterior. ¿Por qué? Porque pueden haber fusiones. Hay personas que nacen con el síndrome de Klippel-Treger, es un cuello corto, donde se han fusionado varias vértebras. El canal también se puede ver de aquí hasta acá, no de esa espina, esta línea espino-laminar hasta acá. Todo es el crédito del canal y la parte de bandas. Eso es lo que tienen que revisar en una etapa. Dos palabras sobre el átome y el axis, que son las primeras responsables de formar la articulación occipito atlantoidea y la atlantoaxial, el atlas y el axis. La apomis odontoides. Es importante esta apomis porque cuando hay traumatismos se pueden fracturar. No son frecuentes, pero se pueden fracturar en el efecto del latigazo. Por eso siempre es recomendable usar el cinturón. Siempre usar el cinturón, porque uno se confía. Y este efecto, ¿no?, de flexo extensión traumática rápida puede evitar fracturas. O las caídas, ¿no? Hay gente que se lanza a la piscina, tiene poca profundidad, únicamente puede tener una fractura del ahogado, del ahorcado, perdón. Y bueno, este es el otro, el mismo. El resto de vértebras, pero que tienen vértebras bífidas, tienen su cuerpo, sus agujeros intervertebrales, porque por acá, ¿no?, suben las arterias vertebrales, las articulaciones fascitarias, todo eso. Lo mismo en frontal y de perifilo lateral. ¿Pueden ver el axis? ¿Lo puedo ver acá? O si miran la apomis odontoides. La apomis odontoides aquí en la frontal. La apófisis odontoides. Exacto. No. Ahí está. Esa es la apófisis odontoides. Está central
Tú ves que está central porque a veces se lateraliza. Importante también ver en la lateral. En la lateral ¿dónde ubicas? Entonces es el atlas. El atlas lo ves así y el axis viene así. El axis está acá pero saca ese diente axial que es la pone sobre todo más abajo. Desde ahí nace. Se superpone, se mezcla con el, ¿no? Pero esa es la proyección. Escoliosis, eso sí es muy frecuente, es tan frecuente que a veces uno no sabe que tiene escoliosis, se descubre ya a los 30, 40, 50 años, pero tiene escoliosis marcada. La escoliosis puede ser lumbar. La escoliosis solamente se ve lógicamente en la incidencia frontal. Y en la lateral yo veo la cifosis y la lordosis. Puede ser lumbar, puede ser en la unión dorso-lumbar, o puede ser dorsal, o en este caso hay dos, lumbar y dorsal. O sea, no es tan simple la escoliosis, ¿no? Pero fácil de diagnosticar. Y solamente lo veremos con radiografía frontal, los pies descalzos para que no haya ninguna alteración en el diagnóstico y se hace, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de esto? Sobre todo ver un parámetro importante que sabemos en la radiografía panorámica, ¿no? Pero para ver escoliosis tiene que ser radiografía panorámica. ¿Sí? Ahora nosotros tomamos la radiografía en 1, 2, en 3 bloques. Se le toma en 3 bloques, después se fusiona y me da esta imagen completa. Pero también hay que saber fusionar, porque a veces, por ahí la parte tecnólogo, ¿no? Fusiona doble y le sale más vértebras. Mire, escoliosis de convexidad dorsal, o también llamado dextroconvexa. La convexidad se la derecha. Escoliosis dorsal de convexidad derecha. Lo que yo te lo hace más complejo, dice. Escoliosis dorsal de concavidad izquierda. Concavidad acá. Concavidad izquierda, pero convexidad derecha. ¿Está bien? Ese debe ser lo más complejo. Realmente, dorsal de convexidad derecha. Acá está la convexidad, acá está la concavidad. Ahora, cuando ella sobrepasa 1 grados, tiene que ir a un tratamiento quirúrgico. Tiene que colocar así bandas de contención de fierro, ¿no? Con tornillos transpediculares, o sea, tienen que atravesar tornillos en los pedículos. Acá, miren tornillos. Aparte de las barras, le atraviesan tornillos. En la universidad acaba de ver una chica de 16 años que tuvo una escoliosis severa, más de 30 grados. Y uno de los tornillos estuvo bien, y después sufrió un dolor agudo, así que le faltaba el aire. Hizo un neumotórax así importante, porque le iba a tomar la pleura y hizo un neumotórax significativo. Porque también esto no se estudia. Pero lo puede llevar a nivelar, pero tiene que sufrir. Entonces el ángulo de Cobb, que después les explico cómo es, este ángulo, cuando es mayor de 10 grados recién es tratamiento, ya empieza el tratamiento rehabilitador, ¿no? Con corset, o el último ya es la cirugía. Pero en los leves no, en los leves solamente la rehabilitación. Siempre y cuando el ángulo se llama ángulo de Cobb. Ese ángulo tiene que ser menor a 10 grados. Con 10 mayor ya es patológico. Hasta 10 es el límite de la normalidad. Esta es la razón. Entonces,
Hasta 10 es normal, miren, de 10 a 24 voy agregando la 14 cada 15. Leve, moderado, severo, hay que poner más de 50, es una colegio muy significativo. ¿Cómo mide el ángulo COP o de COP? Miro arriba todas las vértebras y la primera que se inclina, ahí se le tomó, en verdad de acá, ¿no? Ahí se le toma el pecho, la parte superior. Entonces una línea. Y ahí me voy hasta la última, porque estoy solamente viendo la inferior. Y ahí trazo un ángulo. Me da una determinada angulación. Después tomo el otro ángulo, cuando es doble, pero cuando es uno no es fácil. Es primaria y secundaria. Acá es más complejo el manejo. Pero siempre se toma, si ustedes tienen la columna atrás, la primera que comienza a inclinarse, de ahí empiezan. De la parte superior, toman la plataforma superior. Si yo ubico la D4, que es la que comienza a inclinarse, trazo una línea en la plataforma superior. Y me voy bajando y llego al L1. Si la L1 es donde termina la inclinación, como es inferior, tomo la plataforma inferior. Es fácil de entender, ¿no? En la parte superior tomo aquí la plataforma de la vértebra superior. En la parte inferior, la plataforma de la vértebra inferior. Y se trata de los ángulos llamados ángulos de COP. Y acá está la clasificación. Pero siempre toma el punto de inflexión o de quiebre 10 grados. ¿no? Hasta 10 grados, normal. Ya cuando está pasando los 10 grados, 11, 12, tiene que recibir tratamiento. Porque esto puede seguir creciendo. Bueno, eso es el resumen, ¿no? Porque esto sí hay un sinnúmero de connotaciones. Esto es lo básico. Si le cuento un caso, es un colega de UCI, que bajando por las escaleras en la noche, no había luz, estaba construyendo. Y se baja el cálculo, se cae, se fractura. Entonces viene, le tomamos la tomografía, y toda la tomografía. Saco 5, 4, 3, 2, 1. Miren, la L1 ya está completa, algo tenía la página, una vértebra transicionada. Pero había fracturas. Acá, en las apófisis transversas lumbares. Y eso lo pueden evidenciar ustedes acá. Compara esta apófisis transversa con la de acá. Acá hay una fractura, y lógicamente para fracturarse una apófisis transversa es doloroso. No solamente tenía esta de acá, sino también tenía otra acá y una fisura. Entonces ya se le envía el informe y regresa, ¿no? Regresa reclamando de que por qué no informaba una fractura que no he visto. Puede ser, ¿no? Todos nos equivocamos. Ningún médico del mundo nunca se ha equivocado, ¿no? Siempre nos equivocamos. Yo puede ser, ¿no? Está dentro del margen que me ha tocado. Me he equivocado, normal. No, que van a disfrutar esta fractura de la vértebra. ¿Qué dirías? ¿Qué opinarías? En el cuerpo vertebral. Yo le informé esta, pero eso no lo reporté. Claro, en un trayecto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiero opinar? Compañeros de fractura, por lo tanto. ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu opinión? Es algo que no es normal, ¿no? ¿Y por acá qué opinan? ¿Lo mismo? ¿Cuál por ciudad? A ver si digo.
Pero revisé el resto. Entonces se me pasaron las fracturas. Lo olvidé por hacerlo muy rápido porque también tengo, no el derecho, sino también tengo la opción de equivocarme, ¿no? Porque nosotros cuando terminamos no tenemos el título que nos acredite que somos especialistas, estamos. Entonces yo digo, ¿qué opinas? Me equivoqué, se me pasó. Y es real, no es este libro. Es real. No me pongo a pensar ahí. Diga doctor que piensa, que me estaba reclamando a la esposa. Y yo déjame verlo. Son los ruidos vasculares. Nosotros gracias a tu anatomía, cuando ustedes han revisado con el doctor Luciano las columnas, habrán visto ahí en las columnas la luz de los peligros vasculares. Esto deja una huella, y eso te da una pseudofractura. Pero tened cuidado, en anatomía, en imagen tiene que tener mucho bien claro la anatomía y las variantes anatómicas, que después pasan a la patología, ¿no? Lo que lamentablemente algunos quieren de frente aprender la patología cuando no saben la anatomía y la variante. Entonces, esto no es fractura. Son huellas vasculares. Y algunas que son más severas. Por ejemplo, estoy de atrás. Esta es fractura. Fíjense que usted le da atrás, pero ¿cómo no se hace esa fractura? Parece fractura, sí, porque mira. ¿Y cómo lo diferenciamos? ¿Cuál es la manera de identificar la fractura? Ya, las fracturas generalmente son lineales, ¿no? Generalmente, la mayoría son lineales y no tienen ese borde acá. Hay un borde esclerótico. Mira, acá tiene un borde esclerótico y un borde. Está la separación y ese borde tiene una línea blanca ahí. Eso quiere decir que ya no es reciente, es antiguo. Pero no es acá también. Un borde esclerótico. Un borde esclerótico. Un borde blanco, ¿no? Vale. Pero muy buena su pregunta, ¿no? Porque esa es la que yo esperaba. ¿Cómo lo diferencia? Uno, que no es recta, y dos, que está cubierto sus superficies por una línea blanca que se llama esclerosis. Bueno, y la anatomía también, ¿no? Este orificio de acá. Por acá transcurre la vena basivertebral. Bueno, este es un intervalo. Facetas articulares, pero eso no voy a pasar el tiempo. ¿Cómo le va? ¿A qué hora terminamos? Para transcurrir una línea blanca y que la fractura. ¿Eso de qué es? Es una fractura. Y cuando son vasos se encuentra en el segmento cervical, una línea dorsal y lumbar. O sea, entre vértebra y vértebra hay un freno ahí. Miren la cervical, está ahí. 15 grados. Miren la dorsal, casi 45, pero tiene, es decir, para evitar el desplazamiento. Miren la lumbar. En un traumatismo, ¿cuál de las columnas tiene más riesgo de desplazarse una sobre la otra? La cervical. Por esta anatomía, esta inclinación de las facetas articulares. Es bien raro que en la columna dorsal una vértebra se desplace de la otra porque está muy cubierta. Bien.
La columna lumbar básicamente es como una mesa de tres patas. Acá está el cuerpo vertebral y acá están los arcos posteriores, dos articulaciones. En estado normal, en estado fisiológico, la mayor carga del peso lo soporta acá el cuerpo vertebral y básicamente el disco, ¿no? Yo estoy parado y pongo a alzar pesas, ¿no? Toda mi carga va a ir acá, 85% va adelante, el 15% para atrás. Pero si con el tiempo mi disco se desgasta, ¿no? Hay gente que trabaja en el campo, trabaja en una actividad manual que permite mucha carga axial, ese disco se va aplastando, y la carga se redistribuye. Adelante ya es 30 y atrás 70. O sea, el dolor viene hacia atrás. Artrosis facetaria. Esa es la causa muy frecuente de lumbalgia en todas las personas con el tiempo, ¿no? La artrosis facetaria. Por la distribución de cargas explicable, porque el disco pierde altura, se deshidrata, ¿no? Y se va disminuyendo y va cargando la distribución hacia la parte posterior. Bueno, esta es la anatomía lumbar, no es tan compleja. De acá, estos ojitos de acá, estos ojitos de la columna lumbar corresponden a los pedículos. Los pedículos. Lo más importante de los pedículos, cuando yo no veo los pedículos, hay que pensar que estoy frente a una lesión metastásica. Si no veo un pedículo, se le llama vértebra tuerta, y si tiene el paciente de un cáncer de próstata, tengo que pensar que está infiltrado el pedículo, es una metástasis. O si veo los dos pedículos alterados, una vértebra ciega, también es sinónimo de metástasis. La parte del perfil, del lumbar, los agujeros intervertebrales, por acá salen los nervios periféricos, el arco posterior, un barrido visual, cuando uno ve la radiografía frontal, casi se ve una cara, la nariz, los ojos, las orejas, con una cara. Cuando uno hace la oblicua aparecen estas imágenes de un perrito. Un perrito de la chapela. Abajo otro perrito. Entonces cada uno representa una estructura. La oreja representa la apófisis articular superior, el ojo, el pedículo, y así las patas inferiores, las patas posteriores, vamos a representar un segmento del perrito, ¿no? La cola transversa, la boca, el cuello en la parte intra. Es siempre que mirar el cuello. El cuello tiene que estar íntegro. El cuello tiene que estar íntegro. Porque si no aparece lo que se llama la espondilolisis. Lisis es destrucción, espondilo es columna. Si ven acá todos los perritos, ¿qué tiene este perrito? En el cuello se ha fracturado. Eso se llama espondilolisis. Se ha roto, pero no se ha desplazado, realmente se ha roto. Y eso lo veo en oblicua, ¿no? Espondilolisis. Espondilolisis. Ruptura de la parte interarticular. Y cuando esta espondilolisis es mucho tiempo, persiste, se desplaza una vértebra sobre la otra. Y eso se llama espondilolistesis. Cuando una vértebra se desplaza sobre la inferior se llama
espondilolistesis, secundaria a una espondilolisis, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o extremo. Acá hay una grado 1, acá un grado más avanzado. A la plataforma lo dividimos en 4 partes. Cuando es el 25% grado 1, 50% grado 2, el 25% grado 3, grado 4 y grado 5 ya cuando se va a hacer. Pero secundaria una espondilolisis. ¿Cuál es espondilolisis? El perrito con un cuello, el perrito con un collar, el signo del perrito con collar y el perrito degollado. Cuando se pasa el perrito signo del perrito degollado. Esto es cuando hay espondilolisis. Tomografía de resonancia tiene indicaciones. En escoliosis no vamos a la resonancia. En escoliosis solamente tiene rayos X y tomografía. Anomalías congénitas sí están en ambos. En ambos. Traumatismo sí, básicamente de tomografía, pero cuando hay compromiso vértebro-medular, ahí entra la resonancia. Infecciones, en ambos. Tumores, puede ser tomografía, pero indicación en el canal raquídeo de la resonancia. O sea, cuando el tumor es del canal raquídeo, de la médula, de la meninge, resonancia. Ojo, la mielitis. Mira, vean exámenes que no son de acá. La mielitis de resonancia. Porque es información de la médula, no lo voy a ver acá. Igual a hernia del grupo pulposo, resonancia. Sin embargo, la espondilolisis, la fractura, un poco más de tomografía, pero aprendan los exámenes que son de acá y no están acá. ¿Cuáles? Hay exámenes que no están acá, hay enfermedades como la mielitis que no está en tomografía. ¿Entiendes? Si me pongo mielitis, no está en los dos. Algunos están en los dos. Pero la mielitis, la hernia endopulposa es exclusiva de la resonancia. La anatomía, ¿qué pasa con la anatomía? Igual cuerpo vertebral, disco, intervertebral, que tiene en el centro el núcleo pulposo. Y este núcleo pulposo, cuando hay mucha presión, ¿no? Sobre todo la forma de sentarse tiene que ver mucho, sentarse, pero así. Hay que hernia. Cuando está sentado, y esa posición de hernia, aunque no haga fuerza. ¿Por qué? Porque cuando uno hace esta posición acá, el núcleo, miren, el núcleo es excéntrico. Y el núcleo pulposo está más hacia atrás que hacia adelante. El núcleo no está en el centro, tampoco hacia atrás. Y el ligamento longitudinal posterior es un poquito más delgado que el ligamento longitudinal anterior. Y entonces el factor es asociado a la hiperflexión, ¿no? A la hiperflexión, condiciona, y yo lo hago así, ya el núcleo se va para atrás. Y por ahí empieza la formación de una hernia. Bueno, la anatomía, igual, es lo mismo. Y el núcleo pulposo está rodeado por anillo fibroso, que tiene capas de colágeno para la contención. Ahí está un potencial, el núcleo pulposo,
amplio y el anillo fibroso inverso. Ese es lo normal en resonancia. Todo el anillo negro acá es el anillo fibroso y el centro blanco es el núcleo compuesto. Acá está el canal raquídeo con toda la raíz de la cava de espina y los dedos foráneos. Otra imagen de un disco normal, tanto en el sagital como en el axial. Siempre el disco tiene que tener la parte posterior una concavidad como un riñón, es normal. Esto sí quiero que lo aprendan bien, porque esta es la nomenclatura actual que se está manejando, en donde las hernias que se clasifican en central, ¿no? Entonces la central puede ser central derecha o central izquierda, pero siempre es central. Antes se llamaba paramediana derecha, paramediana izquierda. La nomenclatura actual de la patología discal está así ahora. Central. Puede ser central derecha o central izquierda, pero es central. Después viene el anillo que es la subarticular, está un poquito más periférica, que sin llegar al medio foramen. Cuando está en el foramen ya fácil será foraminal y cuando está afuera será extraforaminal. O sea, cada vez se va haciendo más entendible. Porque antes hacían mediana, para mediana derecha, para mediana izquierda, pero más complicado. ¿Qué hay? Ahí está, ¿no? Ahora, la patología no habla de hernia, ¿no? O sea, el término correcto no es hernia. El término correcto es obstrucción o obstrucción. Pero cuando le damos al paciente, dice, ¿tengo hernia o no tengo hernia? No hay ningún problema. ¿Cuándo es producción? Miren, cuando, ustedes están viendo acá la producción, cuando el cuello es más grande que el eje acá. Y acá el cuello de la hernia es más pequeño que la cabeza. Es expulsión. La expulsión es un grado mayor. Esto sí es quirúrgico. Esto puede ir a una rehabilitación dependiendo del grado de la protrusión. La protrusión al final termina en extrusión. O sea, hay protrusión, extrusión, migración, que puede ser caudal o craneal, y secuestro, ese es el orden, ¿no? Protrusión, extrusión, migración, que puede ser hacia arriba craneal o hacia abajo caudal, y cuando esa hernia se fracciona, se libera, se llama secuestro. ¿Cuándo es quirúrgico? De extrusión para adelante. Así. Extrusión para adelante. Ya más fácil que no puede ser. Extrusión. Como si fuese una cabeza y un cuello. En un mismo plano, no necesitamos, ¿no? La cabeza es más grande que el cuello. ¿Tienes que entender por qué? Filas. No hay mejor. La cabeza es más grande que el cuello. Protrusión. ¿O no? El cuello es más grande que la cabeza. Cuando la hernia o cuando el contenido nuclear sale del espacio distal y se va hacia arriba, migración caudal. Migración caudal. Cuando se va hacia abajo, perdón, craneal. Cuando se va hacia abajo, migración caudal. Cuando parte de la hernia o parte del contenido nuclear se separa, secuestro. Después hay otras hernias que son muy frecuentes, pero
que no dan síntomas, por ejemplo este de acá. Entre vértebra y vértebra muchas veces el núcleo se hace una hernia porque se introduce hacia el otro cuerpo vertebral. El disco se introduce acá, al cuerpo vertebral, pero no da síntomas. ¿Por qué? Porque por acá no hay ninguna raíz nerviosa. Eso se llama hernia intervertebral o nódulo de Small. Nódulos de SCHMOLL. Bueno, es un epónimo, ¿no? Pero como ustedes hernia intravertebral, no hacen nada. Ahí está el resumen. Primero el derramamiento fibroso, después protruye, después se extruye, después hay migración. No siempre hay migración, termina en un secuestro. Esto sí es el grupo. De ahí también. La construcción, dependiendo del grado. Por ustedes dan alta a las personas, todos con el tiempo nos incubamos, nos aumentan las esposas, pero ¿por qué? Por dos razones, porque los discos pierden altura y porque las vértebras de ser rectangulares se vuelven así en cuña anterior. Ya se queda lo que se llama la joroba. Bien, esta es la penúltima diapositiva, solamente para la de acá, que indica pues que no todo es recto en la vida, no todo es plano, siempre hay curvas, bajadas, hasta llegar a la meta. Y esto de acá, que indica acá, este de acá es el pionero de los transplantes cardíacos, Luis Zapata. Hay 90 palas con un médico africano de la República de Congo. Él, cuando terminó su especialidad de cirugía cardiovascular, se fue a Estados Unidos a hacer una especialización mayor en trasplantes cardíacos. Aprendió, regresó al África y fue el pionero de los trasplantes cardíacos. No a sus 20 y tantos años. Pero tuvo la mala suerte de que el camino de dar